Bienvenidos a este tercer vídeo de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, impartida por NETPOL, Instituto Superior de Seguridad Pública. Como siempre, a la vanguardia en materia de formación en seguridad pública, intentando que todos los agentes puedan hacer el uso más operativo posible de las leyes y de las normas. Y vamos a continuar con el curso o el vídeo sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Bueno, hablando en el artículo 18 de las comprobaciones y registros, ¿vale? Y esto, insisto, comprobaciones y registros en genérico. Luego hablaremos de los cacheos o registros superficiales externos. ¿Qué es lo que dice? Pues que los agentes de la autoridad podrán realizar las comprobaciones, y vuelvo a insistir que el legislador habla de comprobaciones, lo vimos anteriormente, pretendiendo abarcar multitud de actuaciones, de coger un teléfono móvil y de obtener el email, por ejemplo, a un cacheo, a pedir a una persona que nos abra pues, su mochila o el maletero del coche. ¿Dónde podemos realizar las comprobaciones? En personas, bienes y vehículos. En los sujetos, en los ciudadanos, en los bienes que estos porten y en los vehículos en los que se encuentren o en los que estén a sus inmediaciones. Siempre y cuando, pues cuando estas comprobaciones sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente, porque esa es la finalidad de las comprobaciones. Siempre tenemos que decir que debemos efectuar una comprobación. ¿Para qué? Para comprobar precisamente que se portan o utilizan ilegalmente, y enumera la Ley de Seguridad Ciudadana nueva. La antigua solo decía que armas, para impedir que se porten o utilicen ilegalmente armas en la vía pública, y la nueva Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana señala con bastante sentido común que también se podrán realizar esas comprobaciones para impedir que se porten o utilicen ilegalmente explosivos, ¿vale? Que, por ejemplo, en el reglamento de explosivos ya viene catalogado, por ejemplo, los elementos de cartuchería, ¿no? Artificios pirotécnicos llevan su regulación especial. También sustancias peligrosas. Para comprobar que se portan o utilizan ilegalmente sustancias peligrosas, también podremos realizar esas comprobaciones. No habla de drogas concretamente, pero se entienden recogidos los estupefacientes y drogas tóxicas en sustancias peligrosas. ¿De acuerdo? Y dice que también podemos realizar esas comprobaciones para impedir que se porten o utilicen ilegalmente otros objetos, instrumentos o medios a condición de dos cosas. De que esos instrumentos o medios que queremos comprobar que no se están portando ni utilizando ilegalmente puedan suponer un riesgo potencialmente grave para las personas. Por ejemplo, la típica barra antirrobo de volante, que en realidad es un bate. Todos sabemos que es un bate, pero lo venden como barra antirrobo de volante. ¿Vale? Pues es un instrumento, un objeto que podemos entender que genera un riesgo potencialmente grave para las personas. Pues en ese caso, efectivamente, estamos habilitados. Y también señala un segundo apartado muy interesante, que podremos realizar esas comprobaciones para impedir que se porten o utilicen ilegalmente elementos, instrumentos o medios susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o también para alterar la seguridad ciudadana. Y este es el ejemplo tipo, el destornillador. ¿De acuerdo? El destornillador que se utiliza, todos sabemos para qué. ¿De acuerdo? Una persona a altas horas de la mañana, antes de probar con fuerza, le pillamos con esto. Esa podemos realizar las comprobaciones necesarias para impedir que se porten o utilicen objetos, medios, instrumentos que puedan ser utilizados para la comisión de un delito. Y además señala que todo esto procediendo en su caso su intervención, tanto del destornillador como de la palanca antirrobo de coche, como las armas que hemos visto anteriormente, como las sustancias peligrosas que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos visto anteriormente, todo puede ser intervenido. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana otorga mucha independencia, mucha autonomía al policía a la hora de intervenir efectos o instrumentos, porque se puede intervenir todo prácticamente. Por supuesto con una justificación legal, pero no necesitas un indicio claro. Puedes coger e intervenir todo prácticamente. Bueno, ¿qué más señala? Pues que las comprobaciones esas que hemos hablado anteriormente, comprobaciones en bienes, personas y vehículos, ¿vale? Para impedir que se portan armas, explosivos, sustancias peligrosas, todo lo que hemos visto, tiene que tener un fin, ¿vale? Tiene que tener un fin. Y aparte de ese fin, ¿qué más nos va a pedir el legislador? Que aparte del fin de la intervención, que sea lo que hemos tratado hasta ahora, impedir la comisión de un delito, bla, 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 que tenemos que tener indicios de su eventual presencia. Eventual, ¿qué quiere decir la palabra eventual? Eventual quiere decir posible presencia. Si tenemos un indicio de que posiblemente podemos encontrar esos efectos en los lugares en los que nos encontramos, ya podemos proceder a las comprobaciones. Es decir, en la entrada de la cañada se puede efectuar unos registros, unos controles, unas medidas determinadas
porque hay indicios de que podamos eventualmente encontrar drogas estupefacientes. Sí, es un sitio en el que se habitúa el tráfico de drogas. Eso es un indicio suficiente para que se puedan ver, se pueda detectar su presencia de manera, aunque sea eventual, posible, ocasional. ¿De acuerdo? Eso nos permite realizar esas comprobaciones. Nos piden simplemente indicios, pero no indicios de que la persona a la que hacemos las comprobaciones los porte, sino de que en el lugar donde se encuentra esa persona, ¿vale?, pueda producirse la presencia de esos armas, explosivos, de esas sustancias peligrosas, de esos efectos que pueden ser utilizados para el delito o que corren o pueden hacer correr un riesgo a la seguridad de las personas, ¿vale? Ya nos piden indicios sobre la persona a la que vamos a hacer las comprobaciones, sino indicios de que se pueden encontrar en esos lugares en los que nos encontramos nosotros. Indicios de eventual presencia. Bueno, pues ¿qué son indicios? Bueno, pues el Tribunal Supremo lo definió bastante bien en esta sentencia del año 2002. Dijo que los indicios racionales que han de ser tenidos en cuenta por las fuerzas y cuerpos de seguridad son de 3 tipos, que lo vamos a resumir a 2, porque uno de ellos no es práctico para la norma. El primero de ellos, ¿qué indicios racionales nos podemos basar? Pues indicios o criterios de experiencia. ¿En qué consisten estos criterios? Pues en que los policías, en su actividad de prevención y represión de hechos delictivos, en nuestra experiencia profesional de diario a día luchando con la delincuencia, esa experiencia nos proporcionan unos datos experienciales importantes sobre la delincuencia, ¿vale? Una serie de datos experienciales muy importantes, ¿vale?, que nos puede permitir apreciar hechos o circunstancias que para un tercero pueden ser, bueno, neutras, no tiene significancia o importancia, pero para nosotros sí nos puede decir, oiga, cuidado, aquí puede haber un delito de tal, o puede ser utilizándose para esto. Vemos una báscula de pesaje, un cuchillo quemado con cierto olor a hachís, dinero fraccionado, cuidado, a ver si encuentro droga, que puede haber droga aquí. ¿De acuerdo? Y el otro criterio o indicio que nos dice que podemos utilizar son los criterios de lógica, que también son muy utilizados, que nos permiten, pues, deducir evidentemente la existencia de indicios determinantes en principio de un hecho delictivo, ¿vale? Pues una persona a altas horas de la mañana le pillamos y lleva un martillo en el bolsillo, antecedentes por robo con fuerza, y lleva 3 radiocassettes y no da razón de su paradero, nuevos y con los cables arrancados, ni cajas, ni facturas, ni nada. Bueno, pues los criterios de lógica que nos dicen, pues que podemos deducir que puede haber un delito de robo con fuerza detrás o algún delito contra la propiedad, ¿de acuerdo? Esos son los indicios de los que habla la norma. ¿Qué más? Como decíamos, la nueva ley nos da mucha autonomía a la hora de intervenir, ¿de acuerdo? Entonces, meten este parrafito que ya se encontraba en la antigua ley 192, ¿de acuerdo?, que también causó mucha polémica. Dice que podemos ocupar preventivamente los efectos e instrumentos, y ya aquí ya es el comodín total. ¿Por qué? Porque dice susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Permite la intervención ya absoluta y total, ya no solo porque puedan ser usados para un hecho delictivo, ¿de acuerdo?, o que puedan ser un peligro para la seguridad de las personas. No. Para cualquier tipo de acción ilegal que pueda ser usado algo, se puede intervenir. Se puede intervenir, ocupar preventivamente, aunque luego se tenga que hacer entrega. Este es el típico ejemplo de los sprays, ¿vale? Los sprays de pintura, la nueva ley de seguridad ciudadana, que vamos a ver posteriormente concretamente, dicen que ya no es delito, ni falta, ni nada. Nivel penal desaparece. Esto a partir de ahora es una infracción administrativa. Concretamente es una falta leve, ¿de acuerdo?, o una infracción leve a la ley de seguridad ciudadana. Claro, en este caso, en base a las definiciones que vimos anteriormente, no cabe ni mucho menos decir que se podrían intervenir, porque no pueden ser usados para un delito, porque aunque se utilicen no van a constituir un hecho delictivo. Tampoco es un riesgo para la seguridad de las personas, en todo caso de las cosas, porque voy a grafitear, voy a pintar con ellos, ¿de acuerdo? Tampoco es un arma, no es un explosivo, y sustancia peligrosa, como no te echen esto en el ojo, es imposible denominarlo así. ¿Dónde podemos enmarcar esta intervención de estos efectos? Pues en el artículo 17.1, porque me permite la ocupación preventiva de instrumentos o efectos susceptibles de ser utilizados para acción ilegal, incluso para cometer una infracción administrativa. Procede, por tanto, la intervención. Artículo 18. Bueno, pues dice que podremos proceder, los agentes de la autoridad, a la ocupación temporal, y ya aquí cierran el rizo con la posibilidad de intervención, de cualquier objeto, instrumento o medio de agresión, algo que se pueda utilizar para agredir, incluidos objetos, como unas tijeras, por ejemplo, que no cabe catalogarlo como arma, ¿de acuerdo?, como una botella. Bueno, pues podemos ocuparlas temporalmente
Con objeto siempre, evidentemente, tiene que tener un objeto, una finalidad, esa ocupación. Prevenir la comisión de cualquier delito, puede ser el primer motivo, ¿de acuerdo? Y el segundo motivo, para proceder a esa intervención, cuando exista peligro para la seguridad, y aquí añade de las personas o de los bienes, de las cosas. Lo que hemos dicho, una persona con una botella por la vía pública, pues se lo puede ocupar temporalmente, porque es un objeto, una botella, que puede ser utilizado como medio de agresión, y en este caso sería por el artículo concretamente 2, porque existe un peligro para la seguridad de las personas o de los bienes, bien porque lo lanza y da golpe a alguien, bien porque lo lanza y da a un coche o a cualquier otro objeto. ¿De acuerdo? En ese caso cabe también, por supuesto, la intervención. Como digo, la ley nos permite intervenir todo, absolutamente todo. Comprobaciones y registros del artículo 18. También dice que podremos intervenir las armas que se porten con licencia o permiso o autorización. Siempre que ocurre, pues que sea necesario, que se estime necesario. Por lo tanto, una persona que porta una escopeta de caza y tiene su licencia de caza, se le puede ocupar preventivamente ese arma, a pesar de que porte la licencia. Incluso un joyero, que se le suele dar una licencia, ¿vale?, de armas, normalmente de tipo B para personal civil, A para fuerzas y cuerpos de seguridad, pues se le puede intervenir. ¿Incluso a la fuerza de cuerpos de seguridad se le puede intervenir el arma? Sí. Un policía en una discoteca se le para, tiene el arma, y lo siento mucho, compañero, pásate mañana de tal hora a tal hora, que te la vamos a hacer entrega, pero te la vamos a retirar porque consideramos que es necesario retirártela, vas bajo los efectos del alcohol, portas un arma en un sitio público donde es habitual las peleas, puede haber un problema. No va a tener ningún problema el compañero, ¿de acuerdo? Esto no es una infracción, no supone una sanción, ni al régimen disciplinario ni a nada, ¿de acuerdo? Simple y llanamente se le retira por lo que puede ocurrir, incluso porque se la puedan quitar y usarla contra él, ¿vale? Pero se puede hacer. El que está de servicio es el que manda y se puede intervenir todo, incluso las armas que se porten con licencia o permiso. Ya pasaba también en la antigua ley 192. Comprobaciones y registro del artículo 18. Bueno, como hemos dicho al principio en el primer vídeo que publicamos, este ya es el tercero, dice que los ciudadanos tienen el deber de colaborar, ¿vale? Y además dice de no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones. ¿Concretamente de qué funciones? Pues de estas, de las comprobaciones y registros. No solo deben de colaborar. La ley les dice, no, es que usted, cuando le solicite policía que haga esto, que haga el maletero tal, debe de colaborar. Y además no debe obstaculizar, ponerse medio, poner impedimentos, de alguna manera intentar evitar esas comprobaciones o ese registro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre si no colabora? Si yo le pido a una persona, ahora mi maletero o ahora esta maleta que tiene un candado, no me da la gana, no quiero abrirla, ¿vale? Pues que de entrada comete infracción grave del artículo 36.6, el mismo que el de la negativa a identificarse. ¿Y qué es lo que dice concretamente ese artículo? Pues que la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de las funciones, evidentemente de policía, es una infracción grave. Penada, ya lo hemos dicho, pecuniariamente, con una multa de 600 a 30.000 euros. ¿De acuerdo? Luego veremos posteriormente cómo sabemos o cómo gradúa la sanción desde 600 a 30.000 euros. ¿De acuerdo? Uno de los motivos es la reincidencia. La primera vez le pondrán 600, pero a lo mejor la segunda le ponen 1.000, o 5.000, o 10.000, o 20.000. Ya depende del instructor. ¿De acuerdo? Pero bueno, la sanción inicial mínima es de 600 euros por esa falta de colaboración o obstaculización de nuestra labor. Bueno, hay una serie de disposiciones comunes al tema de las identificaciones, de las comprobaciones, etcétera. Y bueno, pues dice que es algo bastante evidente que siempre que exista una intervención, una aprehensión de algo, de un objeto, de una sustancia, de todo lo que nos permite, ¿de acuerdo? Sea de armas, drogas, estupefacientes, etcétera, o efectos procedentes de un delito o infracción administrativa, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer constar esa intervención en un acta, ¿de acuerdo? Tenemos que levantar un acta, siempre que se intervenga un acta. No se puede echar nada al maletero del Z o del coche sin haber levantado un acta. Ese acta ha de ser firmada por el interesado, por la persona que se le interviene. Evidentemente, ¿qué pasa si se niega? ¿Qué ocurre si el interesado dice, no, yo aquí no firmo nada, que se creen que están firmando, que reconocen los hechos? Si se niega a firmarla, no hay que obligarle ni mucho menos, ¿de acuerdo? Sino simplemente dejar constancia expresa de su negativa. En el mismo acta, por parte de los agentes, se extiende para hacer constar que el interesado se niega a firmar la presente acta argumentando para ello que no me da la gana, no quiero, no tengo razón,
o sin argumentar nada, no tiene por qué argumentar nada. Bueno, ¿qué ventaja también nos otorga esta normativa? Pues que ese acta de aprehensión, el que decimos hemos intervenido esta sustancia, este efecto, este objeto, goza de presunción de veracidad, ¿vale? Presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. En el derecho administrativo se invierte la carga de la prueba. En el derecho penal es el policía, el Estado, el que tiene que demostrar que la persona ha cometido el hecho, y en el derecho administrativo no ocurre así, es el ciudadano, ¿vale?, el que tiene que demostrar que es inocente o que lo que ha dicho la policía es mentira. Cuidado, esto es muy importante, es muy interesante. A nosotros, gracias a esta presunción de veracidad, ¿vale?, de la que gozamos, nos facilita mucho el trabajo, pero cuidado con que nadie se le ocurra mentir, porque en ese caso cometeríamos un delito de falsificación de documento público, como comete, por ejemplo, un agente de tráfico que pone una multa de manera falsa. Y ese delito es gordo, conlleva, por supuesto, que dejamos de ser policías en todo momento, eso es evidente, más puede conllevar, incluso en su caso, pena de prisión. Así que cuidado con mentir. Gozamos de presunción de veracidad, pero esa presunción supone una importante responsabilidad. Bueno, entramos en los registros corporales externos. Vulgarmente, cacheo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es una palabra que no gusta normalmente a los legisladores ni a los juristas. Bueno, pues dice que podrá practicarse el registro corporal externo y superficial. Externo, partes externas del cuerpo, por supuesto. Lo que es vagina, ano, esas zonas internas, incluso una radiografía del estómago ante un bolero, no es un registro interno. Eso requiere autorización de la persona o autorización judicial, consentimiento o autorización judicial. Bueno, ¿cuándo podremos realizar ese registro corporal externo y superficial? Como vemos aquí al compañero, ¿vale?, cacheando a un sujeto, ¿vale?, tocando por fuera. Bueno, pues ¿cuándo? Pues en este caso nos van a pedir indicios racionales para suponer que gracias a este cacheo, gracias a esta diligencia del registro corporal y superficial, ¿vale?, podemos hallar instrumentos, efectos u objetos relevantes. Y dice relevantes. Para ejercicio de las funciones de ¿qué? De indagación y de prevención. Es decir, podemos encontrar drogas, por ejemplo, ¿vale?, que podemos encontrar un objeto sustraído, que podemos encontrar un útil que se ha cometido o con el que se puede cometer un delito, etc. Entonces, siempre que tengamos, y aquí la palabra clave es indicios racionales, para pensar que ese cacheo nos va a permitir el hallazgo de un efecto o instrumento, ¿de acuerdo?, relevante, vamos a poder realizar el cacheo. Cacheo que puede entenderse en curso dentro de las comprobaciones necesarias que hablaba anteriormente también la norma. Bueno, ¿qué requisitos nos va a pedir a la hora de hacer el cacheo? Pues nos pide dos, bastante conocidos, la verdad. Bueno, pues el primero, que salvo que exista una situación de urgencia, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que el sexo de la persona cacheada y el que cachea sea el mismo. Es decir, que sean agentes del mismo sexo, que si es un hombre lo cachee un policía y si es una mujer la cachee una mujer policía. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo. ¿Vale? En este caso es una funcionaria la que está realizando el cacheo a esta mujer. No podría ser un hombre, pero cuidado. Siempre que suceda una situación de urgencia, si yo veo un atraco y una de las personas, que un arma de fuego que ha atracado, es una mujer, la cacheo. No me voy a esperar a que llegue una compañera. No voy a asegurar a esa mujer hasta que llegue una compañera. El cacheo es una situación urgente, lo mismo que si es una persona o una mujer terrorista. ¿De acuerdo? El cacheo se produce in situ, en el momento. No hace falta esperar, porque esta exigencia de que haya correlación entre el sexo de la gente y de la persona cacheada es solo si no existe una situación de urgencia. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que nos va a pedir. Bueno, pues nos va a pedir y nos va a permitir lo siguiente. Que podamos dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa. Dice, si se exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, lo típico de levántese la camisa, quítese los zapatos, etc., nos va a exigir, nos permite hacerlo legalmente, por primera vez esta diligencia se contempla, pero nos va a exigir dos cosas. La primera, que se efectúe en un lugar reservado fuera de la vista de terceros. ¿De acuerdo? Lugar reservado fuera de la vista de terceros. Nos vale la parte de atrás del Z, del coche de policía, con los cristales tintados. Vale que se meta ahí, se quite las zapatillas o se levante la camiseta. Nos vale un lavabo de un bar, de un establecimiento público que esté cerca. Nos vale incluso un portal, a condición de que evitemos que pasen vecinos o que la gente desde la calle pueda verlo.
evidentemente. Hay que aprovechar las circunstancias del lugar donde nos encontramos para encontrar un lugar reservado fuera de la vista de terceros donde permitir que esa persona ponga a la vista partes cubiertas por ropa. Y el segundo apartado, que cuando hagamos esto, dejemos constancia escrita, ¿vale? No vale, se ha levantado, no hemos encontrado nada, nos vamos hasta luego, no, hay que dejar constancia escrita. De momento, suponemos que será mediante una minuta, un escrito de algún tipo de dependencias, diciendo que a fulanito de tal se le ha realizado esta diligencia. Y hay que poner por qué se le ha realizado, ¿vale? Y quién es el agente o agentes que lo realizaron, que adoptaron esta medida. ¿Por qué lo hicimos y quiénes lo hicimos? ¿Vale? Hay que dejar constancia escrita, ¿vale? Evidentemente, con el caso anterior, salvo situación de urgencia, hay que hacerlo en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Si es una mujer, como hemos dicho anteriormente, o un hombre que ha efectuado un atraco con arma de fuego, le levantamos ahí mismo la ropa. Cuando lo tengamos en el suelo tirado, le levantamos la ropa y le hacemos lo que tenemos que hacer. No vamos a decir, no, espérate que mientras vamos a ir a un lavabo público, vamos a que nos abran un portal para cachearte ahí. No. Este requisito, el primero, por supuesto, solo el primero, es salvo situación de urgencia. ¿De acuerdo? La constancia escrita es evidente que siempre va a haber que dejarla. Porque aquí la urgencia ya es en comisaría, ya hemos terminado lo que teníamos que hacer. Hay que dejar constancia escrita del motivo y de la identidad de la persona, funcionario o funcionarios que han adoptado. Puede que solo uno de los agentes sea el que quiera realizar esa diligencia, levantarse la camiseta. Bueno, pues será ese agente el que tenga que dejar constancia escrita de que la ha practicado. Porque la ley no dice que tengan que ser los agentes. Con uno que quiera adoptar esa medida es suficiente para que se adopte automáticamente. Continuamos con los registros corporales externos. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice? Pues, bueno, aquí traslada un poco lo que es la jurisprudencia al respecto. Pues, ¿qué tenemos que procurar con el registro o el cacheo? Pues la injerencia mínima, no llegar más allá de lo necesario para conseguir el fin que perseguimos, ¿de acuerdo? Y que cause el menor perjuicio a la persona. ¿A qué concretamente? Pues a su intimidad y dignidad, ¿vale? Y se nos exige, igual que la identificación, lo mismo, que la informemos de forma inmediata y comprensible de las razones del cacheo. ¿Por qué procedemos? Mire, cada vez nosotros procedemos por esto, por esto, por esto. Lo he dicho anteriormente en el tema de las identificaciones. Lo hablamos anteriormente. Estamos obligados a informar de todo lo que hagamos, ¿de acuerdo? Al ciudadano. Porque es un principio básico de actuación. Y esta ley nos lo exige además también. ¿De acuerdo? Bueno, más al respecto de los cacheos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues que podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado. Desconocemos por qué han querido señalar concretamente esto, porque evidentemente si se niega el cacheo, comete una infracción grave del 36 de resistencia a desobediencia a la agente de la autoridad, con lo cual ya es una infracción administrativa. Y si persiste y se sigue negando, pues podremos hablar de un delito de resistencia a desobediencia y proceso de detención. Pero bueno, han querido dejarlo claro. Se pueden llevar a cabo contra la voluntad del afectado. Ahora dice que podemos adoptar las medidas de compulsión indispensables, como de alguna manera forzándole, obligándole a que se le cache, ¿de acuerdo? O que se le proceda al registro superficial externo, como dice la norma. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño supuesto. Realizando labores que no son propias, ¿vale? Vemos a un sujeto. ¿Y qué es lo que hace este sujeto? Pues que al paso de la patrulla, ¿de acuerdo? Se introduce en la parte de los genitales un pequeño objeto. Al bajarnos del coche, vemos que el sujeto tiene reseñas por tráfico de drogas. ¿Sería correcto que la gente introduzca la mano en sus partes pudientas para sacar el objeto? Este compañero, este funcionario, está registrando porque ha visto que este sujeto pues se ha guardado algo en sus partes pudientas. ¿Puede meter la mano por dentro del pantalón para llegar al objeto? ¿Qué pensáis? ¿Que sí? ¿Que no? No lo sé. Bueno, pues no. No puede. La ley contempla, o la norma contempla a partir del 1 de julio, que se puedan poner al descubierto las partes normalmente cubiertas por ropa, que se entiende que serían prácticamente cualquieras. Luego supongo que la jurisprudencia lo desarrollará y dirá que no cabe entender los órganos genitales en las partes que se pueden poner al descubierto, pero de momento la norma no lo ha excluido, con lo cual entendemos que sí se puede poner al descubierto esas partes, pero cuidado. La instrucción 19/2005 dice que la diligencia consistente en poner al descubierto las partes pudientes de la persona y así como el tipo de cacheo que suponga, y fijaros, introducción directa de manos u otros objetos en contacto con las partes pudientas,
¿vale? Solamente se puede efectuar a los detenidos. Así de sencillo. El tipo de cacheo que suponga introducir las manos directamente en contacto con la parte puente de una persona u otros objetos, aunque yo me ponga guantes, el objeto es el guante, pero estoy introduciendo, como es esto que vemos aquí, ¿vale? Se entiende que es un desnudo integral. Desnudo integral. Y que solo se puede hacer a la persona del detenido. Simplemente a la persona del detenido. Bien, pues hasta aquí este tercer vídeo de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que, como digo siempre, espero que os haya gustado y os haya servido un poco para aprender algo interesante de la nueva norma. Para más información o si quieres asistir a alguno de nuestros cursos presenciales en los que se imparten esta materia de forma mucho más dinámica y participativa, podéis entrar en www.netpol.es. Muchas gracias.